Iván Ilich nació en 1926 en Viena, en una familia con antecedentes judíos, dálmatas y católicos. Al nacer, los médicos le desahuciaron, pero a pesar de estos pronósticos adversos, el recién nacido iniciaría su vida de viajero, pues en ese mismo año viajaba a Dalmacia, parte del entonces Reino de Yugoslavia, a recibir la bendición que su abuelo tenía reservada para el primogénito de su hijo. Entre 1936 y 1941 vivió principalmente en Viena con su abuelo materno. Era considerado entonces como medio judío. En 1941 tuvo que huir a Italia porque ya se le consideraba simplemente judío. Estudió histología y se graduó con honores de cristalografía en la Universidad de Florencia. Entre 1942 y 1946 estudió y se graduó con los más altos honores en teología y filosofía en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote y no aceptó un ofrecimiento de trabajo como diplomático de la Santa Sede, sino que prefirió trabajar como párroco asistente en Nueva York. Francis Spellman, entonces arzobispo de Nueva York, le asigna la parroquia de Puerto Rico en Washington Heights, Manhattan. En 1956 fue nombrado vicerrector de la Universidad Católica de Puerto Rico y en 1966 fundó el Centro Intercultural de Documentación, abreviado CIDOC, en Cuernavaca, México, un centro de investigación que impartiría cursos de lengua y cultura hispanoamericana a los misioneros norteamericanos. Iván Ilich solicitó y obtuvo una dispensa para el ejercicio profesional sacerdotal. Dicha dispensa fue concedida a finales de los años 60. Tras 10 años de labor, las publicaciones e ideas emanadas del CIDOC le enfrentaron con la Santa Sede y el propio gobierno mexicano del entonces presidente Luis Echeverría. En 1976, en el mismo día de su fundación, el centro cerró con el consentimiento de quienes allí laboraban y el acuerdo para distribuir equitativamente el producto de su liquidación. Algunos de los profesores establecieron escuelas de idiomas en Cuernavaca y dieron inicio así a un importante fenómeno económico y cultural que aún subsiste en dicha ciudad. A partir de los años 80, Ilich viajó intensamente y repartió su tiempo entre Estados Unidos de América, México y Alemania. Hizo una estancia como profesor visitante de filosofía y de ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad Estatal de Pensilvania e impartió seminarios y encuentros en la Universidad de Bremen. Durante los últimos 20 años de su vida, sufrió un proceso cancerígeno de tumores que, en congruencia con su crítica a la medicina institucionalizada, se negó a tratar con métodos profesionales. Practicó, en cambio, técnicas terapéuticas de meditación y yoga. Los últimos años fumó opio como analgésico para mitigar el tremendo dolor causado por el tumor. En una fase inicial de diagnóstico le dieron una esperanza de vida de apenas algunos meses, pero llegó a sobrevivir casi 20 años más, haciéndose cargo él mismo de su enfermedad en una relación de sereno y estoico cristianismo. La sociedad desescolarizada. Iván Ilich asegura que antes de 1958 jamás había dudado del valor de hacer obligatoria para todos la educación.
Sin embargo, fue en este mismo año cuando, al conocer a Everett Reimer y tras una serie de debates, se percataron de que, para la mayoría de los seres humanos, el derecho de aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. La sociedad desescolarizada, 1971, es una crítica a la educación tal y como se lleva a cabo en las economías modernas, pues considera que la educación tal y como se vive en ellas reduce al consumismo, forzando a los aprendices a cursar un currículo obligatorio. De igual manera, afirma que el sistema escolar vive en la ilusión de que la mayoría de lo que se aprende es resultado de la enseñanza. Sin embargo, al igual que McLuhan, sostiene que en su mayoría los aprendizajes se obtienen de manera casual y principalmente fuera de la escuela. Incluso pone como ejemplo el aprendizaje de lenguas. La mayoría de las personas que aprenden bien otra lengua lo logran a causa de circunstancias especiales y no de un aprendizaje secuencial. Por lo tanto, confirma que si las escuelas son el lugar equivocado para aprender una habilidad, son el lugar aún más equivocado para obtener educación. Lleno de observaciones críticas sobre los planes de estudio de su tiempo, el libro puede parecer desfasado, pero sus afirmaciones y propuestas básicas siguen siendo tan radicales hoy como lo fueron en su momento. A través de ejemplos reales sobre naturaleza ineficaz de la educación escolarizada como la anterior, Illich se mostraba favorable al autoaprendizaje, apoyando las relaciones sociales libremente intencionadas en encuentros y conversaciones fluidas. La convivencialidad. Si en la sociedad desescolarizada centra su crítica en la reducción del aprendiz como mero consumidor, en La convivencialidad, 1973, expande su análisis de los problemas que genera lo que él denomina el monopolio del modo de producción industrial. En la sociedad industrializada, la herramienta se vuelve contra el hombre, poniendo a éste al servicio de aquella. En contraposición, propone la proliferación de herramientas justas que se pongan al servicio del hombre en colectividad. Las mismas deben cumplir tres exigencias. 1. Deben ser eficientes sin avasallar la autonomía personal. 2. No deben suscitar amos ni esclavos. 3. Deben expandir el radio de acción personal. El uso de este tipo de herramientas harían posible para Illich el paso a una sociedad de tipo convivencial. Él lo mencionaba. Llamo sociedad convivencial a aquella en que la herramienta moderna está al servicio de la persona integrada a la colectividad y no al servicio de un cuerpo de especialistas. Convivencial es la sociedad en la que el hombre controla a la herramienta. La sociedad desescolarizada y la convivencialidad fueron uno de sus libros más importantes, donde pudo expresar la base de su pensamiento filosófico. También se pueden mencionar varios artículos importantes, dentro de los cuales mencionaremos uno más adelante.
La escuela, esa vieja y gorda vaca sagrada. Artículo de Iván Illich. El mito liberal y la integración social. Durante las 2 últimas décadas, el concepto crecimiento demográfico estuvo presente en toda conversación relacionada con el desarrollo de América Latina. En 1950, alrededor de 200 millones de personas vivían entre México y Chile, cifra equivalente a la población total de Estados Unidos y Canadá, donde solo 15 millones lograron producir suficiente comida para todos sus conciudadanos y además para una buena parte del mundo. Dado el nivel tecnológico de América Latina, tenemos que 120 millones de campesinos subyugados por una agricultura primitiva no lograron abastecerse siquiera las necesidades de su población total. Si damos por sentada la eficacia de los programas de control de la natalidad y de desarrollo de la tecnología rural, seguramente para 1985 no existirá más de 40 millones de agricultores que producirán alimentos para una población total de 340 millones. Los 300 millones restantes quedarán marginados de la economía si no se les incorpora a la vida urbana o a la producción industrial. Por otra parte, durante estos últimos 20 años, en los gobiernos latinoamericanos y la ayuda técnica extranjera aumentaron su confianza en la eficacia de la escuela, elemental, industrial y superior, como un instrumento de incorporación de los habitantes de barrios, rancherías y poblados al mundo de la fábrica, del comercio, de la vida pública. Se mantiene la ilusión de que pese a que se posee una economía precaria, la escuela podrá producir una amplia clase media, con virtudes análogas a las que predominan en las naciones altamente industrializadas. Hoy se hace evidente que la escuela no está alcanzando estas metas. Su ineficacia ha motivado un aumento en las investigaciones tendientes a mejorar el proceso de enseñanza que se sigue en las escuelas y a adaptar los planes de estudio a la administración escolar y a las circunstancias concretas de una sociedad en desarrollo. Llegamos a la conclusión de que en América Latina la escuela acentúa la polarización social, concentrando sus servicios de tipo educativo y no educativo en una élite, y está facilitando el camino a una estructura política de tipo fascista. Por el solo hecho de existir, tiende a fomentar un clima de violencia, tomando en cuenta que la escolarización es un subsistema dentro del sistema social. Durante los próximos años nos concentraremos en el CIDOC en realizar no desde otro subsistema, sino desde fuera del sistema social. La Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Alianza al servicio del progreso de las clases medias. En la mayoría de los países, la alianza impulsó la sustitución de una élite cerrada, feudal y hereditaria, por otra que se dice meritocrática. Esta nueva élite se encuentra abierta solamente a los infelices privilegiados que obtuvieron un certificado escolar. Simultáneamente, el proletariado marginado urbano tuvo una tasa de crecimiento inmensamente mayor que la de las masas rurales tradicionales o la de los trabajadores sindicalizados, señal de que cada día se ensancha más el abismo que separa a la mayoría marginada de la minoría escolarizada. La antigua y estable sociedad feudal latinoamericana está engendrando 2 nuevas sociedades separadas, desiguales y solo presuntamente entrelazadas. Es un proceso discriminatorio en pañales que crece con el desarrollo mismo de la escolarización. La escuela es la niñera encargada de que no se interrumpa el ensanchamiento de ese abismo. La alienación creciente de las mayorías marginadas es la aceptación progresiva del mito liberal, generalizando la convicción de que todos los ciudadanos tienen el derecho y por lo tanto la posibilidad de entrar en la sociedad a través de la puerta de la escuela. La escuela, institución anticuada. No es paradójico afirmar que en Latinoamérica no necesita más establecimientos escolares para universalizar la educación. Esto suena ridículo porque estamos acostumbrados a pensar en la educación
como un producto exclusivo de la escuela y porque estamos inclinados a presumir que lo que funcionó en los siglos XIX y XX necesariamente dará los mismos resultados en el siglo XXI. Si América Latina se empeña en imitar esta conducta, la educación no menos que el transporte será privilegio de la crema innata de la sociedad. La educación se identificará con un título y la movilidad con un automóvil. Eso es lo que por desgracia está ocurriendo. Ni economía ni políticamente pueden nuestros pueblos soportar la era del dominio de la escuela. El monopolio de la escuela sobre la educación. Olvidamos que ella, como organización, con su correspondiente ideología, no constituye un dogma eterno, sino un simple fenómeno histórico que aparece con el surgimiento de la nación industrial. El sistema escolar siempre se impone a todos los ciudadanos durante un periodo que abarca de 8 a 18 años de su juventud, con un promedio de 10 meses al año con varias horas por día. Luego de distinguir a sus graduados con un título, la escuela los coloca en el mercado para que pregonen su valor. Una vez que la educación universal ha sido aceptada como la marca de buena calidad, el grado de competencia y adaptabilidad de sus miembros pasará a medirse por la cantidad de tiempo y dinero gastados en educarlos, y no mediante la habilidad o instrucción adquiridas fuera del currículo. La idea de la alfabetización universal sirvió para declarar a la educación competencia exclusiva de la escuela. Esta se transformó así en una vaca sagrada, más intocable que la iglesia en el periodo colonial. Se declaró tan esencial para el buen ciudadano del siglo XIX saber leer y escribir como ser bautizado lo había sido en el siglo XVII.